Hoy en día es muy común escuchar de ateos que son ateos porque simplemente no tienen evidencia suficiente que Dios exista. Y eso se dice de diversas formas, ¿verdad? Se dice que un ateo es simplemente aquel que no está convencido de que Dios existe. Y ya he señalado antes que eso es una definición nueva, que lo que intenta es evadir la carga de la prueba y lo que nos da es nada más información de lo que una persona piensa y no de lo que realmente estamos hablando de si Dios existe o no. Otras veces se dice que afirmaciones extraordinarias requieren evidencias extraordinarias y no voy a entrar en eso porque ya hice un video explicando por qué eso es sencillamente falso y lo voy a dejar en la descripción. Pero esto también me lleva a hacer la pregunta, ¿qué nivel de evidencia se está esperando? Y así verás, si yo nada más digo que no tengo suficiente evidencia para aceptar el cristianismo, eso asume que sí hay un nivel de evidencia por el cual yo debería aceptarlo. El problema es que no dejan claro cuál es este nivel de evidencia. Y fácilmente esto se puede convertir en una herramienta para yo sencillamente no salir de mi posición, porque cualquier evidencia que se me presente, yo simplemente puedo decir, no es suficiente evidencia que me convenzca, ¿verdad? Yo puedo usar eso como un escudo, como una excusa para evitar seguir la evidencia hacia donde apunta. A mí se me puede presentar el mejor caso a favor del cristianismo y yo puedo nada más tener una salida fácil de decir, no es suficiente evidencia que me convenzca. La pregunta es, ¿qué realmente significa eso de que no hay suficiente evidencia? ¿Verdad? Veamos esto en práctica, veamos este comentario que hubo en un video que yo hice. Alan nos dice que Richard Dawkins es ateo por la falta de evidencia. Y cuando le preguntan al mismo que por qué afirma que Dios no existe, su respuesta es nuevamente que no hay evidencia concluyente que lo pruebe. Ignoremos el hecho de que ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Es decir, que si fuera cierto que de verdad no hay evidencia de la existencia de Dios, eso no es evidencia de que Dios no exista, pero no nos metamos ahí. Igualmente pareciera que esa respuesta de no, es que no hay suficiente evidencia es una forma de explicar todo, pero a la vez no tener que explicar nada. Pareciera la carta perfecta para evadir la discusión. Estoy seguro que algunos dirán que estoy exagerando, ¿verdad? O que me estoy aprovechando de una persona que nada más cometió el error de comentar en internet. Pero eso es precisamente lo que quedó en evidencia en un debate entre William Lane Craig y Keith Parsons sobre el cristianismo. Yo sé que la calidad del video no es el mejor, pero el contenido es sencillamente oro. Veamos. Cuando dices extraordinario, realmente dices que ninguna prueba te convencería de estas afirmaciones extraordinarias. Claro que sí, por supuesto. Si mañana por la mañana, después del desayuno, hubiera un terremoto, una luz plateada brillara en el cielo, las hojas cayeran y yo fuera afuera, y allí, elevándose sobre nosotros, estuviera una figura gigante con relámpagos en su rostro de Miguel Ángel, y él señalara abajo diciendo, ten la seguridad, Keith M. Parsons, de que existo y estoy harto de tus juegos lógicos. Dr. Craig, yo me uniría a usted en el banco de la iglesia, en el primer banco de la iglesia, el próximo domingo, sin duda. ¿No pensarías que Pasamos al periodo de preguntas y respuestas, así que usaremos el micrófono mientras terminamos. tú no pensarías, creo que habrías dicho, wow, estaba teniendo una alucinación? Como vemos, puedes tener la mejor evidencia frente a tu cara. Y aún así, si tú quieres encontrar una forma de rechazarla sobre la base de que por alguna razón esa evidencia no es suficiente. Incluso lo que el mismo Keith señala como la evidencia que lo convencería, la respuesta de Craig es tan brillante porque deja en claro que ante esa situación lo que la persona pensaría no es que efectivamente eso es evidencia suficiente para aceptar el cristianismo, sino que pensaría, no, esto pasó y por lo tanto no es aún así evidencia suficiente, ¿verdad? ¿Cómo se hace evidente que la carta no simplemente no es evidencia suficiente que me convenzca? Se puede utilizar para cualquier cosa en cualquier situación. Déjame también entonces en los comentarios qué pensás de esa respuesta de Keith y qué otros casos similares pueden presentar este mismo patrón de pensamiento o este mismo pensamiento que vemos acá. El punto es que puede ser, solamente puede ser, que el detalle no está en el nivel o en la calidad de evidencia presentada, sino en la persona que está recibiendo esa evidencia. Y para ver esto,
analicemos distintos niveles de evidencia que pueden haber. Muchos afirman que con una prueba de la existencia de Dios creerían en Él. Y aquí estoy utilizando la palabra prueba en el sentido estricto, ¿verdad? Como una prueba matemática, como una prueba lógica, donde es literalmente imposible que el resultado que se está probando sea falso. Y muchos están esperando ese tipo de evidencia, pero yo creo que eso es incorrecto por varias razones. Primero, nosotros no vivimos de acuerdo con ese tipo de evidencia. Las cosas para las cuales tenemos ese tipo de evidencia son mínimas, ¿verdad? Podemos hablar de la idea de Descartes, que él decía, pienso, por lo tanto existo, ¿verdad? Si yo pienso, es imposible que yo piense sin existir, por eso yo puedo estar seguro que existo. Pero no tenemos este nivel de evidencia para cosas que igual son supremamente importantes en nuestras vidas, pero no dejamos que eso nos paralice en esas otras áreas de la vida. No tenemos evidencia lógica perfecta de que mi matrimonio salga bien con la persona en que me casé. No tengo evidencia perfecta de si yo salgo de la casa voy a regresar. En que si yo como algo me alimentará y no más bien va a ser perjudicial para mí. En que si tomo un medicamento de verdad me va a salvar la vida en lugar de acelerar mi muerte. No tenemos evidencia en ese nivel de sentido de una prueba matemática de que es imposible que pase lo contrario, pero aún así no dejamos que eso nos paralice en esas áreas de la vida. Y lo segundo es que aún con ese nivel de evidencia que hay para esas cosas, aún así hay personas que dudan de eso. Aún así, sabiendo que si yo pienso es imposible que yo no exista, porque estoy pensando, entonces es una muestra de que existo, aún así hay personas que dudan que existimos. Tenemos la gente que duda de la realidad, que piensan que todo es una simulación. Y este es un ejemplo clarísimo de que aún con la mejor evidencia, no solamente que pueda haber, sino con la mejor evidencia posible, igual alguien puede estar no convencido de eso y alguien puede decir que simplemente no tiene suficiente evidencia para aceptar algo que es imposible que sea falso. Vemos que el problema nuevamente no está en el nivel de evidencia, sino en la disposición de la persona a aceptar la mejor explicación. Y eso nos lleva a otro nivel de evidencia, y es el que creo yo que deberíamos buscar, y es un nivel de certeza más allá de toda duda razonable, o que es más probable que las alternativas. ¿Verdad? Debemos darnos cuenta de que tenemos distintas teorías de cómo es la realidad. Tenemos una teoría atea, tenemos una teoría budista, tenemos una teoría hinduista, una cristiana, una del Islam. Cada una de estas teorías pretenden explicarnos cómo es la realidad y deberíamos ver cuál es la mejor teoría, cuál explica más datos y cuál lo hace de una mejor forma que las otras teorías en contra de las que está compitiendo, por ponerlo de algún modo. Y esto lo hacemos en áreas súper importantes de la vida. Lo hacemos nuevamente en con quién yo me casaré. ¿Verdad? No tengo certeza de que resultará bien, pero tengo más evidencia de que me dice de que sí resultará bien de la que me dice que no, si no probablemente no me hubiera casado. Tengo más evidencia de que me dice que si salgo de la casa voy a poder regresar con bien, ¿verdad? Eso es más probable que las alternativas. Sí, diferentes cosas pueden pasar, pero no son tan probables como el hecho de que, bueno, si yo salgo de la casa y puedo regresar, entonces decido salir de la casa. En tomar un medicamento, ¿verdad? Que podría salvar mi vida, hay mucha más evidencia que me dice que sí, podría salvar mi vida que la que me dice que no. Entonces, a pesar de que no tengo una prueba matemática, es la mejor explicación que hay, entonces procedo a hacerlo. El problema es que nos encontramos muchas veces exigiendo evidencia que no exigimos para cualquier otra área, ¿verdad? Y esto no es pensamiento crítico, esto es un sesgo selectivo. No hay razón para hacer esto. Y lo peor es que, según lo que vimos, aún incluso si tuviéramos ese nivel de evidencia, no tendríamos ninguna garantía de que lo seguiríamos. ¿Quieres fortalecer tu fe con recursos confiables sin perder horas buscando qué leer? Preparé una lista seleccionada de libros esenciales de teología, filosofía y apologética para que tengas un punto de partida esencial. Entra a diegofalles.com/inclinar recomendados y encontrar lecturas que realmente construyen tu entendimiento y tu vida espiritual.
Descubrí tus próximos libros en diegofallas.com, barra inclinada recomendados. Mira que esto no requiere que tengamos incluso todas las respuestas a todas las preguntas, ¿verdad? Porque ¿en qué área de la vida tenemos todas las respuestas a todas las preguntas? El hecho de que no sepamos cómo funcionan todos los aspectos de la gravedad, eso no quiere decir que no podamos concluir que la gravedad existe. Así que si hacemos todo esto, nos encontramos que decididamente el cristiano explica mejor los datos que encontramos. Explica mejor que vivimos en un universo moral, tanto con los valores y con los deberes morales, con aquello que vemos que es bueno y malo y aquello que vemos que deberíamos hacer o evitar. Explica que vivimos en un universo que tuvo un inicio, un universo que está ajustado finamente, que hay maldad en el mundo, cómo se resuelve, que somos culpables de malas acciones, que buscamos comunidad, que buscamos redención, que creemos que somos seres especiales, que tenemos valor, sentido, propósito, que podemos hacer ciencia y que la ciencia nos puede guiar a verdades sobre el mundo en que vivimos. Explica cosas como que Pablo cambiara su vida radicalmente cuando tenía todo que perder y nada que ganar, terrenalmente hablando, y que los propios discípulos predicaran a Jesús aun cuando tenían toda predisposición de hacer exactamente lo opuesto y que estuvieran dispuestos a morir por su fe, porque sabían la verdad, porque ellos eran los que están en la posición de saber la verdad de lo que había sucedido con Jesús, y muchas cosas más. Todas estas no son solo evidencias aisladas, son datos que cuando los ponemos juntos nos dibujan un patrón claro que nos lleva a Jesús. Sencillamente el cristianismo es la mejor explicación de la realidad. No es en vano que ya más de 2 milenios, a pesar de toda clase de ataques y que ha moldeado el mundo entero. Así que, en corto, esa idea de que necesitas una prueba concluyente que Dios existe en el sentido de que sea imposible que esté equivocada, es falsa. Porque incluso hay personas que tienen estas pruebas concluyentes, estas pruebas que son imposibles que sean falsas y aún así no deciden seguir la evidencia. Pero si tú haces eso, si tú buscas la mejor explicación de la realidad, si tú buscas la mejor teoría de la realidad, si buscas seguir a donde la evidencia apunta y decides no paralizarte esperando un estándar irracional, te va a llevar directamente a la cruz de Jesús. La pregunta es si estás dispuesto a seguir la evidencia a donde te lleve. Ahora que ya sabes lo que viste, no puedes desaverlo. No hay vuelta atrás. Así que haz lo correcto. Comparte, comenta, suscríbete y ve en paz.